Bien, y estamos en la culminación con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales del Perú, Werner Salcedo Álvarez. Muchísimas gracias primero por esta entrevista, este quinto consejo descentralizado en la región. Yo quiero iniciar, gobernador, si usted me permite, con la primera pregunta. ¿Qué fue en el cuarto Consejo de Estado Regional del 16 y 17 de mayo de este año, donde se hizo un pacto nacional por la gobernabilidad en la que la ANGR expresaron 4 puntos? Y quiero iniciar tocando estos puntos porque vamos a iniciar de esta manera. El primer punto en la entrevista, porque menciona en donde pide prácticamente la unidad para afrontar los retos de reactivación económica, seguridad ciudadana, reducción de las brechas sociales. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo se puede llamar a la unidad, gobernador, cuando tenemos un gobierno que cada día desconoce la descentralización, que hemos visto a un gobierno central donde incluso la ANGR ha respaldado seguramente por el bien de la gobernabilidad, pero si le preguntamos a los 33 millones de peruanos si existe gobernabilidad y si existe un rompimiento de brechas, un cierre de brechas, si existe seguridad ciudadana, si existe respaldo del gobierno central a el país, ¿creen que diría lo mismo o cambiaría de repente esos puntos de llamar a la unidad en medio de tantas cosas que todavía estamos pasando? Mayra, ante todo saludar al Perú, saludar a nuestras regiones, en especial a la del Cusco que represento. Yo creo que la pregunta que haces debe contextualizarse en la propia historia del Perú. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es en un espíritu de institucionalidad, de respeto a la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, que me eligieron en mayoría. Democráticamente. 24 gobernadores levantaron la mano para firmar ese pacto de gobernabilidad. Uno puede discrepar, pero tus discrepancias tienen que ser internas porque la mayoría manda. Y en ese sentido, los 24 gobernadores expresaron, y yo como presidente di a conocer que estamos de acuerdo con el pacto de la gobernabilidad. Como tú lo has dicho, la reactivación, el cierre de brechas y todos los compromisos, sobre todo el tema de descentralización. Yo siempre asumí que peleaba, que discutía con una persona que se encontraba dirigiendo el país. Esto lo digo desde que estoy en política. Pero hoy le puedo decir al Perú, y estoy seguro que tú puedes y vas a también compartir conmigo este concepto. Hoy luchamos contra un sistema, luchamos contra funcionarios que integran nuestros gobiernos, ya sean de carrera o los que entren con las actuales gestiones. Y frente a ello no hay una posición clara para que nosotros podamos realmente lograr estas demandas lleguen a los 33 millones de peruanos, porque siempre vamos a estar siendo testigos de la división o de cómo nos acomodamos al poder. Y si uno tiene una posición individual, es consumida por esas mayorías que están en el poder. Entonces, en ese entender, yo, respetuoso de lo que represento, expresaré lo que 24 gobernadores acuerdan en mayoría y mis posiciones personales, como tal, las llevo a mi espacio. Y lo que tengo que decir por el Cusco, lo defiendo. Como siempre lo ha defendido. Así es. Entonces, para algunos, en sus opiniones y voy a ser concreto, del adversario, todo lo que uno haga va a estar mal, porque hay hoy en día un enemigo tan temible que es el adversario que no quiere el éxito de un gobernante, más por el contrario, quiere su fracaso. Y si un gobernante fracasa, es el fracaso de toda su región, de toda su gestión. Entonces, en esa insana práctica de la política, hoy nos encontramos. Y lo único que apelamos hoy es cómo se genera una sensibilidad a quien dirige los destinos del país, que es nuestra presidenta. Cómo ella logra entender con sus 19 ministerios, con su presidencia de Consejo de Ministros, donde la mayoría son provincianos y que conocen el problema, son capaces de dar políticas de descentralización, pero que esta no sea en la retórica,
que no se dé solo en funciones, sino también con recursos para que a partir de este binomio administrativo y recursos financieros podamos generar desarrollo, y desarrollo significa proyectos, proyectos significa trabajo, y ambos combinados significa garantía y esperanza de desarrollo. Totalmente de acuerdo. Y me voy a seguir refiriendo a estos puntos de este pacto de la gobernabilidad y quizá lo pueda dar de manera personal. También se habló en el segundo punto de este pacto donde se suscribió de la gobernabilidad. Y yo quiero hacerle una pregunta sincera porque usted siempre ha sido muy sincero. ¿Verdaderamente estamos en una gobernabilidad o estamos en una desgobernanza con el rechazo que tiene la presidenta? Porque no podemos ser ciegos ante el rechazo popular de la población. No podemos ser ciegos ni ocultar la incapacidad, ineficiencia y la falta del cierre de brechas que tenemos en el país. Tenemos una inseguridad ciudadana que cada día aumenta más, que cada día crece más, que el Perú cada día está peor. Por eso yo le hago esta pregunta. ¿Estamos verdaderamente en una gobernabilidad o una desgobernanza? Mire, lo que te vuelvo a repetir es dónde inició esto y por qué tenemos estas consecuencias. Y frente a ello lo que vas a tener es un gobierno que no ingresó precisamente con el ingreso que debe de tener quien dirige los destinos, ya sea de un municipio, de una región, en este caso de nuestra patria. Tiene ya la presencia de 1 año y 8 meses, suficiente tiempo como para revertir su imagen, pero quienes le ayudan a gobernar, que es el otro 50% del poder, el poder legislativo, simplemente también tienen estos niveles de desaprobación. Y acá también hay algo que debemos de entender: ¿cuándo nace o cuándo muere la democracia? Porque cada vez que nosotros cortamos, cercenamos la presencia en el poder de quien dirige, viene la precariedad, la informalidad y la desgobernabilidad. Entonces, si somos demócratas, en primer lugar, los 23 millones de electores debemos de decir antes de votar por quién debo de votar, y si gana, así sea, al que no apoyé, tiene que respetarse su tiempo en el poder, y no como ahora, o 2, ser testigos de cómo un pequeño grupo de poder saca y mete presidentes cuando quiere. Un pequeño grupo de poder, y nos referimos directamente al Congreso de la República, con la aceptación de la Presidenta de la República también. Han llegado a convivir, porque es así como se sostiene hoy el poder en el país, pero quienes efectivamente... ¿Es gobernabilidad? Mira, lo que yo sí te puedo decir es, así no me guste, así muerda mis dientes, yo tengo que respetar y decir que están en el poder, que cumplan su ciclo, pero que al pueblo siempre tengo que decirle: antes de votar, pensemos bien por quiénes vamos a llevar y dejar nuestro futuro en sus manos, y no como hasta hoy. Dime tú, ¿en qué parte de la historia hemos tenido partidos políticos serios? ¿En qué momento hemos tenido presidentes que realmente hayan hecho un trabajo de bases, de construir organización, y no como lo que elegimos en la emotividad, que si es chinito, que si es alto, que si es blanco? Ya nos dimos cuenta cuánto daño le ha hecho al país, y creo que ya no son organizaciones políticas, se están convirtiendo en organizaciones criminales políticas, gobernador, y eso sí atemoriza un poco. Y para no quitarle mucho el tiempo, porque sé que usted está con el tiempo, quiero correr con las preguntas. Usted mencionó también que solo el 85% de sus promesas no se habían cumplido del mensaje a la nación del año anterior de la presidenta, queriendo decir que solo el 15% se habían cumplido. ¿Qué nos asegura que este quinto Consejo de Estado sí se cumpla y no sea solamente una lavada de cara para el gobierno central? Mira, nunca, y te lo digo como persona y hoy como gobernador, me voy a negar siempre a darnos la cara. Lo peor que vamos a hacer es darnos la espalda y cada uno por su lado, y mientras eso ocurra, quien va a fracasar es el pueblo. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos, así como yo atiendo tu entrevista, para responder tus preguntas, lo propio en esa exigencia al Ejecutivo y en esa tarea
como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, y a orgullo mío institucionalicé las cumbres. Junto con Roel, nuestro gobernador de Arequipa, institucionalizamos estos consejos de Estado regional. Los primeros 3 se realizaron en Lima. El cuarto, como corresponde, yo dije que se haga en Lima. Pero el quinto, que se haga en provincias, que se nos dé la cara. Y el texto también en Piura. Entonces, lo que yo planteo es descentralización, aunque sea con estos pequeños actos, pero que lo que tiene que venir y lo que tenemos que cambiar los 25 gobernadores es del discurso frente a lo que significa la evaluación y el balance de los compromisos asumidos en su cumplimiento. Y yo siempre diré como corresponde. Hemos avanzado en esto, estamos estancados en esto o en su defecto. No cumplimos y retrocedimos. Pero hoy lo que tú tienes es una Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, por primera vez en estos 2 años, elegidos por los propios gobernadores y no inducidos por los grupos de poder. Y que nosotros no estamos casados, más por el contrario, lo que estamos tratando de forjar es en el concepto, aunque muchas veces incomprendido, gobernabilidad, institucionalidad, gobernanza, pero con una palabra que va caminando y tiene que seguir caminando: descentralización. Yo veo a 25 a 24 gobernadores regionales liderados por usted haciendo un buen trabajo. Veo a un presidente del gobierno, de la Asamblea de la NGR, haciendo todos los esfuerzos, poniendo el mejor rostro. Pero yo veo un gobierno central indiferente. Y me refiero también, por ejemplo, que usted también se pronunció sobre el hecho que ocurrió con el gobierno regional de Huánuco, cuando ni siquiera lo recibieron. Los presupuestos no son justos ni equitativos a todas las regiones y para todas las necesidades. Tenemos al Congreso que prácticamente está sacando leyes que está destruyendo al país, que está prácticamente el crimen organizado. Tenemos a políticas que no nos hace bien. La delincuencia está creciendo. ¿Cómo frenamos esto? ¿Cómo frenamos la recesión económica, la crisis económica? ¿Cómo frenamos toda la delincuencia que justamente viene del gobierno central, de los poderes del Estado? ¿Cómo hacemos para que entiendan que la policía prácticamente tiene que cumplir su rol y no politizar de cierta manera, dándole facultades a la policía de cumplir un rol del Ministerio Público, capturando estas instituciones? ¿Cómo le respondemos al Perú? Y ahí sí quisiera ser un poco enfática de conocer la posición de la NGR. ¿Cuál es la posición ante esta desgracia de leyes que tenemos que está destruyendo el Perú? Mira, el Perú los está rechazando y quienes gobiernan no están escuchando. Así que hay que también ponernos en la posición directa para decirle al ciudadano: tenemos que tener hoy, y espero ser escuchado por los gobiernos de turno en ambos poderes, estrategias de corto plazo, en el inmediato. Nosotros, los gobiernos regionales, en materia de seguridad ciudadana, no vas a encontrar un solo gobierno regional que no esté comprando patrulleros, motocicletas, implementando cámaras de seguridad. Nosotros, los gobiernos regionales. Cuando debería ser el gobierno central. Exactamente. O en su defecto. Como las leyes que no están en nuestras manos, nosotros, los gobiernos regionales, en nuestras cumbres, los 25, estamos mandando los mensajes. Lamentablemente hay 130 congresistas que no están escuchando y que no podemos más que limitarnos en ver cómo ellos tienen sus prioridades y no aquellas que demandamos los 33 millones de peruanos. Esa tarea también la estamos cubriendo, pero con una proyección de mediano plazo, tratando de construir proyectos políticos para que un 2026 podamos tener dentro de nuestras propuestas candidatos al Senado, a las diputaciones, a las regiones, a las provincias y a los distritos, pero hay una exigencia que espero ser escuchado por el Ejecutivo y por el Legislativo. No se trata de eliminar a los movimientos regionales, no señor,
Acá de lo que se trata es de tener una nueva ley de partidos políticos, una nueva ley electoral, porque con estas mismas reglas del juego vamos a seguir fracasando nosotros. ¿Por qué? Los grupos de poder continúan al acecho y están trabajando y pensando para seguir capturando al Estado peruano. Yo me voy con esta pregunta, pero primero permítame felicitarlo, porque viene haciendo un buen trabajo. Las cumbres se vienen dando, quizá no con la efectividad, porque ustedes no hacen milagros, porque necesitan de que esto se articule con el legislativo, que está opuesto totalmente a esto, con el gobierno central y los gobiernos regionales. Pero yo veo esos gobiernos regionales avanzando solos, sin apoyo y sin ayuda prácticamente de nadie. Esa es la primera parte que quería felicitarlo. Y lo segundo que se viene para la NGR, cómo va a seguir luchando frente a esta clase política que nos está controlando desde el Congreso, porque también es cierto, ustedes tienen sus competencias, pero creo que ya es momento de pararse firme, como lo hicieron en su momento con algunas leyes que quisieron derogar. También se pronunciaron por la ley forestal y fauna silvestre, que abre más a la minería informal y a más criminalizaciones, pero ¿cómo le hacemos frente? Creo que ya es momento de que den un paso adelante y no solamente se cumpla el rol de las funciones que a ustedes le competen, sino que vayan un poco más, hagámosle frente a la corrupción. Si los peruanos no le hacemos frente a la corrupción, ¿cómo salimos de esta, gobernador? Mira, luchar contra la corrupción también es un llamado, y me refiero a cada hogar, a cada padre y madre de familia, a cada hermano mayor. Nosotros estamos siendo testigos de la corrupción desde el nivel más pequeño. En educación, con esas filas que tienes que realizar para poder matricular a tu hijo. En salud, saltándote la cola, pagándote coimas para poder tener un cupo, o en su defecto confundiendo una atención rápida, accediendo a los intereses de quienes asisten y trabajan en salud, en sus laboratorios, en sus clínicas privadas, y así no podemos nosotros seguir caminando. Corrupción no solo se trata de ver a líderes, autoridades, ahí inmersos en una coima o en situaciones de manejos irregulares contraviniendo la ley. Corrupción hoy se está generalizando a tal punto de que no confiamos ya en nadie, y tener así una sociedad siempre nos va a llevar al fracaso. Así que un llamado unísono a todos los peruanos, pongámonos en el objetivo de luchar contra la corrupción a todo nivel y en todo espacio. Y desde los gobiernos regionales estamos trabajando para transparentar nuestros gobiernos. En el caso del Cusco, estamos con toda una política de poder decir que nosotros llegamos a tener tecnología, gobierno digital, gobierno abierto, cero papel, transparencia absolutamente en todo, en adquisiciones, para que efectivamente el ciudadano se acerque al gobierno regional. Pero si estas partieran del gobierno nacional, serían más rápidas y tendríamos en todas las regiones del Perú, en los 1890 distritos, sistemas de transparencia que ayuden a eliminar la corrupción. Decisiones de esa naturaleza es la que pedimos a un ejecutivo, a un legislativo. Y de nuestra parte seguiremos haciendo los esfuerzos, porque muchas veces encontramos las limitaciones, pero con todas esas limitaciones estamos trabajando, haciendo los esfuerzos, y desde la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, apelando a que todos estos esfuerzos logren institucionalizarse, y que en esa institucionalización sigamos viendo en Piura, o a la siguiente en otra región, eventos como estos, donde nosotros tenemos que dar cara y cuentas a la población, y no hablar solamente en nuestros espacios cerrados. Totalmente de acuerdo, gobernador. Muchísimas gracias por la entrevista. Ahora sí, cerramos con el tema de la corrupción. Nos quedaríamos sin gobierno central, nos quedaríamos sin presidenta, sin ministros, sin congresistas. Así que sigamos luchando y esta vez no nos quejemos, escojamos bien, porque politiquería ya estamos cansados. Ha sido un gusto tenerlo. Muchísimas gracias. Hamuki que yuraj llaqtaman no kurimayku kanman mayra, que sea en una despedida, en un hasta luego, en el cual nosotros desde la Ciudad Blanca le decimos al Perú que estamos en la tarea, en los esfuerzos de luchar por nuestra tierra y por nuestro pueblo.